A pesar de ello, cuando hay convenios de carácter internacional entre países bajo la concepción de la cooperación judicial, lo están haciendo. Ustedes habrán escuchado que hace 2 años se suscribió un convenio de cooperación judicial entre Estados Unidos y Colombia para efectos de tipo fiscal y tributario. Entonces, hasta allá llegan esos alcances y hasta dónde protege la información de la persona o de las entidades, en este caso de carácter jurídico. Entonces, ya para finalizar, sé que el tema ya ha sido extenso, pero que deja abierta una condición: el impacto en el desarrollo empresarial y comercial de los agentes económicos con personas jurídicas y personas naturales hacia esos hechos, sin meternos en el campo penal de lo que en algún momento puede ser usado por parte del aparato de información del Estado. Y segundo, como una herramienta de uso comercial que sugiere abuso de posición dominante de la información privada, porque lo que les indicaba, dentro de lo económico, con el fin de lograr unos objetivos, metas de carácter industrial, comercial y productivo, pues se desbordan en el conocimiento de esas restricciones que se tienen en ese sentido. De hecho, a una empresa, a una compañía comercial, pues sí le interesa de pronto respetar ciertos niveles de reserva, pero en el ánimo de lograr crecer comercialmente, ofreciendo, identificando y de alguna manera incluyendo a clientes, pues ese uso de la información se vuelve un poco ya de carácter público. De tal manera que es un poco la aplicación en Colombia. En otros países, ejemplo en Europa o en el mismo Estados Unidos, las circunstancias del manejo de esa información incluso las propicia el Estado. Caso de España, conocido por el tema del Banco Santander, empiezan a hacerle un recorrido de trazabilidad desde el mismo momento en que ese ciudadano, esa persona nace y es registrada en la notaría. Desde ese momento empiezan a hacerle el seguimiento. ¿Qué fecha nació y en qué fecha cumple la mayoría de edad? Al punto de que cuando cumple la mayoría de edad, por lo menos allá en Estados Unidos, a esa persona, si en ese récord anterior no ha tenido mayores problemas en la vida, le llegan una serie de ofrecimientos de portafolios de las entidades financieras con el fin de cautivar a esa persona como cliente. Sucede allá no es extraño, que si hay 50 bancos le lleguen 50 paquetes de ofrecimiento de portafolios de servicios. Aquí en Colombia se ha sido un poco más tímido porque obviamente el acceso a la información de registro civil es más restringida, aunque se dan mañas de lograrlo, lo mismo que de los datos de tema, ejemplo, de registro de instrumentos públicos, bienes de las personas, permiten establecer, entonces van armando esa telaraña de información. Y los que son padres de familia podrán haber tenido la experiencia en los últimos años, por lo menos desde hace 2 o 3 años, en el hecho de que a sus hijos, si usted es cliente de una entidad, le están ofreciendo, ejemplo, que abra la cuenta ahorrito, cuenta Feñín, mi primera cuenta, a chicos incluso recién nacidos. Y si son mayores de 7 años y ya tienen su tarjeta de identidad, le dan incluso la posibilidad de abrir su cuenta a nombre de él, con obviamente la tutela del padre o la persona mayor que lo represente, y le entregan su tarjeta débito, con el fin de irlo motivando hacia ese concepto que en el campo comercial se llama la educación financiera, pero es con objeto obviamente de una condición comercial. Es decir, observamos que eso finalmente aterriza en la necesidad legal de establecer unas condiciones primarias de protección, porque imagínense, a mí me sorprendió eso. Yo tengo un chico que hoy en día tiene 13 años y cuando le saqué la tarjeta de identidad, se la pidió en el colegio, a los pocos meses me llegó una carta de la entidad donde tengo
la cuenta de ahorros. Sabían del dato de mi hijo, entonces me hacían la invitación, ejemplo, a que lo vinculara comercialmente y que para eso me ofrecían estos y estos productos. Obviamente yo conociendo de qué se trata eso, pues que tiene un ánimo de ir formando a sus clientes a futuro, porque ese muchacho, pues no sabemos puede llegar en qué condición profesional más adelante, ¿cierto? Ser presidente de una compañía, ser gerente de una empresa, ser un comerciante muy exitoso, ser un abogado con muchos ingresos, entonces se vuelve en un cliente obviamente potencial. Y la mejor manera comercial de lograr lo que llama el posicionamiento de imagen es llevarle a la recordación de esa persona cuál fue su primer banco. Coca-Cola, ejemplo, lo utiliza, la fijación de ese potencial, porque acuérdense ustedes, ¿quién no se acuerda de la botellita de Coca-Cola, el carro de Coca-Cola, todo eso Coca-Cola? En la época mía era el yo-yo Coca-Cola, de tal manera que cuando usted llega incluso a una tienda y le preguntan a uno, ¿qué desea tomar? Uno primero le llega la imagen, es una Coca-Cola. Si no hay Coca-Cola, entonces viene después la siguiente. Una forma de posicionamiento, y cuando hablaba el doctor Gonzalo el tema del aspecto sociológico, efectivamente, a nivel de mercadeo, esta información la utilizan para mirar esos comportamientos dentro de niveles estadísticos, cuál es el comportamiento de la sociedad entre distintas edades y cuáles son sus tendencias. Entonces, observemos un tema de carácter económico, de visión comercial, se convierte finalmente en un problema de protección de datos y, pues en este caso incluso no nos metemos a analizar lo que ha sucedido con información privilegiada de los bancos que han sido suministrada a otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, esa era un poco la visión para que ustedes, en el campo, por lo menos el colombiano, sepan cómo es el tema. El campo de lo internacional todavía sigue evolucionando, sigue mirándose un aspecto de lo que son los retos de la banca, al punto que, observando la última información de lo que atañe a este tema, los grupos financieros, obviamente como agentes económicos que han desarrollado, si no hubiera sido por el desarrollo de las TIC que mencionaba el doctor Gonzalo, muy posiblemente estaríamos todavía en pañales. Los bancos han desarrollado todo ese tema tecnológico con el fin justamente de lograr utilizar esa información con fines comerciales, pero que se ha derivado en otros fenómenos de carácter ya jurídico. Vamos a ver si nos deja abrir aquí para que observen justamente lo que apareció en esta semana y tiene que ver con el tema del crédito, lo que les venía anunciando, el tema del crédito, en el caso donde aquí incluso esta nota entra, observen ustedes que el tema del peligro de esa información privilegiada también obliga a que aparezcan otros fenómenos. Ellos lo analizan, los bancos lo analizan respecto a lo que nosotros conocemos en nuestro medio como el crédito informal, ¿no? Crédito informal, el cliente que queda vedado para las entidades financieras, ¿a dónde acude en ese tema de ir a lo informal, en el crédito con límites de usura, del que se conoce como el fenómeno de gota a gota, en donde el Estado, visto este tema constitucional y consecuencialismo, le ha tocado, y ustedes más como abogados les ha tocado ver el tema, que ya surgió hace un año tal vez, si no más, el tema de entrar a regular el límite de usura y los créditos gota a gota en Colombia, porque se convierte en un fenómeno, el cliente que queda de alguna manera vedado y proscrito en el sistema financiero, entonces ¿qué le viene a suceder? Entonces vienen esos fenómenos, ya están siendo análisis, observarán toda la estadística,
esto es público, estadística Banco Bogotá, Banco Colombia, BBVA, sobre acerca de, ejemplo, cómo ha sido su comportamiento crediticio, ¿sí? Incluso para que se midan los bancos entre sí, en crédito rotativo, en créditos de libre inversión, en tarjetas de crédito de clientes con ingresos superiores a 2 millones, créditos de vehículo, todas otras actividades productivas, además porque ya hoy en día lo clasifican a usted de acuerdo a su nivel de información que tienen, entonces en microcréditos, en donde incluso las tasas de interés son más altas que cualquiera otra de las líneas de crédito, en donde entonces los bancos califican el tema de fenómeno de mayor tasa por efectos de aspectos de riesgo. El gobierno metido obviamente en el aspecto de lo que le corresponde, hacer un proceso, y la Constitución le dice, facilitar la bancarización, sobre todo en especial de aquellas personas con menores ingresos. Entonces miren la cifra que le han en este caso asignado a ese programa. Y los retos de la banca, a ver si nos deja ver esto. Los créditos informales en Colombia. Entonces, ¿cómo lo ven los bancos? Esa información de quiénes son los que prestan a nivel informal en Colombia, ¿quién tiene esa información? Nadie. Y es un reto de los bancos, porque dice allí, los bancos tienen un modelo propio para aprobar a las personas o pymes que solicitan el crédito, ingresos, calificaciones centrales de riesgo, tiempo de estar laborando, edad, etcétera, etcétera. Ellos mismos lo reconocen. Les permite. Y el papel que juega, el rol. La banca colombiana está participando activamente en la inclusión financiera del país, aunque no son todos los actores los que le prestan de lleno. Entonces, se está ante un reto importante, ¿no?, de lo que corresponde al manejo de esa información que ustedes conocen como Big Data. O sea, hay harto por hacer y el reto para los abogados es grande. Muchas gracias. Gracias.